Buenas tardes, hermanos, gracias al Señor nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos a la casa de Dios y las más ricas bendiciones en su vida para todos ustedes, hermanos que están presentes, para los que también nos escuchan. Les invito a leer la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, de los versículos 27 al 31, y luego pasamos capítulo 4 del 22 al 18. Así dice, hermanos, la palabra de Dios en 1 Samuel 2 del 27 al 31. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Santo Dios, bendito sea, Señor. Engrandecido sea tu nombre, Padre bueno, Padre amado, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, que nos exhorta, para que sigamos adelante, Señor. Gracias por las bendiciones, Señor, que nos das cada día, pero también recordándonos las responsabilidades que tenemos, Señor, como hijos tuyos. Gracias, Señor. Engrandecido sea tu nombre. Que tu paz, que tu amor, Señor, perdure en cada uno de nuestros corazones, y las más ricas bendiciones, Señor, sean en cada uno, Padre Santo. Cada hogar donde llegue esta palabra sea bendecida, Señor. Si hay hambre, Señor, provéeles el pan, Padre bueno. Si hay enfermedad, dale salud, Señor. Si hay tristeza, consuélalos. Gracias, Padre bueno. Tu amor, tu bendiciones, Señor, tu protección divina sea para cada uno de tus hijos. Gracias, Dios de los cielos, por tu amado Hijo. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos, gracias al Señor. Vamos a hablar, pues, de un personaje tan conocido, hermanos, como es el sacerdote Elí. Cuando leemos, hermanos, las noticias, actualmente es como que nos trasladáramos a los tiempos del Antiguo Testamento, o a las sociedades de ese tiempo, hermanos. Vemos la corrupción, vemos, hermanos, todo lo que ahora vivimos en nuestra sociedad. Y ya esas sociedades, hermanos, vivían lo mismo. O sea, el pecado corrompe. ¿Por qué en el tiempo, hermanos, de Samuel, viene pues de un contexto de pecado? El libro de los jueces termina diciendo, hermanos, que se habían apartado. El pueblo de Israel fue fiel mientras Moisés, Josué y todos los que todavía quedaron, los dirigentes, fueron fieles a Dios. Pero cuando todos mueren, las nuevas generaciones se olvidan de Dios, y dice que cada uno hacía lo que quería. Así termina el libro.
de los jueces. Cada uno hacía lo que le placía, lo que quería. Y ahora vemos, hermanos, igual, cada uno quiere hacer lo que le parece mejor. No sigan las reglas que nos manda la palabra de Dios. Nos salimos de los parámetros bíblicos y queremos hacer nuestra vida como nosotros queremos. Entonces, hermanos, en ese contexto es que empieza la sociedad donde vive Samuel. Viene pues de ese contexto de pecado, de hacer lo que quiere. Y que era el sumo sacerdote, Elí, Dios, hermano, le recuerda las bendiciones que le había. Él los había sacado de Egipto y había, hermanos, elegido a la tribu de Leví para que ellos sean sus sacerdotes. Elí era descendiente de uno de los hijos de Elí. Entonces vemos el privilegio que le dio esa tribu para que ellos fueran los que ministraran a Dios. Sin embargo, hermano, vemos sacerdote, pues, que si bien es cierto, él era que ofrecía los sacrificios a Dios, o sea, dirigía al pueblo espiritualmente, pero fue decayendo, venía con una moral, hermanos, que traía pues de esos tiempos, y fue decayendo en su vida espiritual. Y eso nos hace recordar, hermanos, que nosotros también muchas veces hay avivamiento en nuestra vida. Hay tiempos, hermanos, de una relación tan vital con Dios, pero viene después una decadencia espiritual y pues no sentimos nada, hermanos, no sentimos ya nada. Servimos a Dios porque es día domingo, porque es día de culto, pero no porque amamos a Dios. Y siempre repetimos, hermanos, quizás soy repetitiva, pero es el mensaje que Dios me ha dado, pues, hermano. Yo no puedo cambiar el mensaje que Dios da a cada uno. Siempre mi mensaje desde niña fue, hermanos, que nos acerquemos a Dios. Porque si nosotros, hermanos, no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, no vamos a entrar en los cielos. No vamos a entrar, hermanos. Entonces tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque somos oidores olvidadizos. Entra por acá y sale por acá. Entonces hay que estar recordando, hermanos. Como si nada, nos alejamos de la iglesia años. Como si nada. No sentimos nada, hermanos. Bueno, pero no me incluyo, pero digo no, para que no se sientan mal. Hermanos, y como si nada. Pero Dios hace recordar a este sacerdote que tenía hijos, y 2 eran sacerdotes también. Y este padre fue un padre, hermanos, muy contemplativo, muy buena gente. No voy a hablar de los padres, hermanos, el padre. Pero era, hermanos, no supo conducir a sus hijos por los caminos de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Aquí hemos leído, hermanos, lamentablemente mis ojos ya están perdiendo, entonces como que no supiera leer, pero sí sé leer más, si son mis ojos. Y yo no veo bien. Bueno, entonces, hermanos, aquí le manda un profeta para que le recordara a Elí y le dijera, pues, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Le recuerda de su esclavitud, 430 años que habían sido esclavos, toda su descendencia, o su ascendencia y descendencia, habían estado de esclavos en Egipto, hermanos.
Y él lo saca con mano fuerte. Todos sabemos cómo lo saca de Egipto. Le recuerda eso. Y le recuerda que como él dice, y yo te escogí por mi sacerdote sobre todas las tribus de Israel. Como les decía, hermano, él escogió a la tribu de Leví. Elí era de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, de uno de los hijos de Aarón. Entonces le dice, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Acá tantas cosas que podría decirles, hermano, no se les ofender. A la casa de tu padre, todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? Bueno, vamos a hacer. Le recuerda, como les digo, pues, que él había elegido. Hermanos, en Efesios 1 dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Aquí le recuerda, hermanos, yo no te elegí. Yo no lo saqué de Egipto con mano fuerte. Yo no te elegí para que tú ofrecieras el tremendo privilegio que tenían estos sacerdotes, hermanos. Y el privilegio que tenemos nosotros, hermanos, de ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo cada día delante de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que recordar el privilegio que tenemos, como dice que estamos bendecidos. ¿Qué privilegio? Nosotros no hemos vivido en esta época, hermanos, pero sí, estamos bendecidos con toda bendición espiritual, hermanos. Y no solamente la espiritual, porque recibimos bendiciones en nuestra vida secular, hermanos. Entonces, hay que recordar. Tenemos que recordar cómo Dios, hermano, nos sacó del lago cenagoso del pecado, nos lavó con su sangre bendita. El Espíritu Santo nos puso una nueva vestidura. Dios Padre nos justificó a través del sacrificio perfecto de su Hijo. Entonces, hermanos, son privilegios tan grandes y que a veces, hermanos, nos olvidamos y vivimos nuestra vida como queremos. Elí sabía, él tenía el privilegio, hermanos, de ofrecer los sacrificios a Dios. Pero, ¿qué hacía, hermanos? También él estaba mandando pues al siervo que con su trinche, porque dice que era un garfio que tenía 3, como un tenedor, y que ellos podían, Dios les sabía, hermanos, Dios les sabía, vamos a leer un Levítico 7:28, a ver, hermanos, ¿quién puede leer? 7:28, un poquito más lean. Levítico 7:28 y lean hasta el 32, así para encontrar el versículo que quieran. 7:28. Ya. Lee, hermanito. ¿Sí? ¿Encontraste? Sí. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura como el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. ¿Sigo? Sigue, hermanito. Y la grosura la hará arder. Hasta el 36, hasta el 36. En la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Ya, ahí, a ver un ratito, repite ese versículo. La grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Bien, ya, un momentito, hermano.
Entonces, hermanos, acá está mandando Dios a través de Moisés cómo debía ser el sacrificio y la parte que les correspondía a los sacerdotes. Pero, a ver, sigue leyendo ahora, hasta el 36. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día en que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Ya, gracias. Entonces, hermanos, vemos cómo ya Dios había determinado, había dado las órdenes cómo debía ser. Pero, ¿qué hacían, hermanos, los hijos de Eli? Ellos hacían, pues, hermanos, lo contrario. Querían lo mejor, no lo que debía ser para Dios, sino incluso ellos había que cocinar esa carne, pero ellos querían no querían que la cocinen, sino querían asada, o sino que le dé cruda, para ellos hacer como ellos querían. Empezaron, hermanos, por ejemplo, ellos decían no, el que ofrecía el sacrificio no, porque sabían cómo Dios había determinado, pero ellos decían no, si no, a la fuerza te lo quito. Si leemos todo, hermano, vamos a encontrar cómo ellos transgredían la ley de Dios y hacían lo que ellos querían. Ahora, hermanos, había mujeres, dice que cuidaban en la puerta del templo, y ellos, pues, hermanos, pecaban con las mujeres de allí. O sea, fue ya una prostitución dentro de, vamos a decir, de la iglesia, del tabernáculo que en ese tiempo había. Y siempre hay un remanente, hay gente, hermanos, conservadora. Algunos, bueno, eran que no les interesaban, pero había personas que iban y le decían, tus hijos están haciendo esto, ¿cómo es posible? Y él era tan buena gente. Hijos, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? Hermanos, los padres, voy a hablar un poquito, los padres no tenemos que ser tan contemplativos con los hijos, hermanos. A veces los padres saben que están haciendo mal, pero pero mi hijito, pero es mi hijito, yo lo amo con todo mi corazón. Sí, es mi hijita, pero no importa. No, hermano, le estamos haciendo daño. Tenemos que decirle la verdad. Tenemos que decirle, estás mal, estás haciendo mal. Dios te va a tomar en cuenta, hermanos, porque recordemos que Dios dice que con sus ojos nos mira, con sus párpados nos examina nuestro interior, cómo somos, cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones, y ahora cuál es nuestra conducta. Ay, no, pero mi hijita es buena. Ay, no, pero mi hijito yo no le puedo hacer nada. Solo se va a dar cuenta. No, hermano, estás haciendo que vaya descendiendo más en su pecado, porque hacen cosas incorrectas, toman lo que no es tuyo. En este caso, hermanos, estos hijos de Eli tomaban lo que no era de Dios, hermanos. Ellos tomaban la parte que le correspondía a Dios, tomaban para ellos, y todavía decían que si no, a la fuerza de lo quito. Eran terribles, hermanos, corruptos. ¿Y a quién culpa a Dios? Al Padre, hermano.
Ahí le está haciendo recordar cómo le dice, cómo te saqué, cómo te di la oportunidad, cómo te di el privilegio. Al solo puede decir cómo te dio el privilegio de la salvación, de que me conozcas, de que abras tu corazón, que me recibas. Nos puede decir eso, hermanos, Dios, si es que no estamos comportándonos bien. A ver, somos muy contemplativos con los hijos, hermanos. Yo tengo un solo hijo, pero yo equilibrio. Yo siempre que les he dicho, hermanos, en toda la vida, equilibrio, hermano. Amor y disciplina. Así tiene que ser, hermano. Nosotros tenemos que ser como padres, tenemos que hablar, porque Dios nos va a tomar en cuenta, hermanos. Y a veces los hijos se enojan, y bueno, pues hermano, pero ya le dije, no tienes que hacer eso. Enójate pues, pero pues ya se te pasará, y si no se te pasa, le darás cuenta a Dios, pues. Y esa es una verdad, hermanos. Tenemos que ser fuertes, hermanos, para señalar el pecado, hermanos, para señalar el pecado, porque Dios nos va a tomar en cuenta, hermanos. A veces amamos tanto a los hijos, y miren, porque miren lo que dice por acá, con la que lea. Dice, yo les escogí, bueno, y llevaste sobre el altar. Hermanito Oscar, a ver, ayúdame, encuentra en la lectura que hemos leído, donde dice a los hijos, y llevaré efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Creo que es el 29, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado, miren hermano, ya la encontré, 29 hermanito, y has honrado a tus hijos más que a mí. Hermanos, ¿se dan cuenta tan fuerte que es este versículo, hermanos, para los padres? Dios les está diciendo, hermanos, que has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente, pues, tenemos pena, porque es nuestro hijito, nuestra hijita querida, no importa que haga lo que quiera, y no le vamos a decir nada. No puede ser. Te dicen que está haciendo y tal cosa. No puede ser, no. Mija, yo sé lo que... Había una familia, vamos a decir. Y este chico estaba en la droga. Y no solamente que él estaba, sino que vendía. Y yo lo sé porque una vez me llamaron y me dijeron, hermana, mire, usted que va a ser, era de la iglesia, la persona, no el que vendía, la familia. Entonces, hermanos, y un día como la policía, pues, lo llevaron a la comisaría, durmió ahí, y la familia fue a sacarlo. Y la tía me contaba. Y yo le decía a la policía, yo sé lo que he criado, porque yo los he criado. Son mis sobrinos, pero yo los he criado. Yo sé lo que he criado, hermano. Estaba vendiendo droga. Eso había criado. Entonces, hermanos, tenemos que también estar atentos. Estar atentos, hermanos. Ser intuitivos, pedir a Dios que te ayude, que tengas discernimiento, para que honremos a Dios. Hay que amar a nuestros hijos, hay que respetarlos. Respeto, dice. Respetémoslos también, son nuestros hijos. Amémoslos, hermanos. Pero no dejemos que caigan, pues, que se degraden moralmente, que pierdan sus valores, su ética, su moral. No dejemos, hermanos. Porque por amor, ay no, pues, pero es que siempre ponemos algo que no podemos
decirle a la hijita o al hijito por algo. Y el hijito o la hijita está haciendo mal, y cuando empieza va bajando y va a caer hasta abajo, hermanos, al fondo del pozo, y no va a poder salir. Hermanos, yo quería hablar de esto, pero hermanos, pero Dios me estaba poniendo en mi corazón, hermanos. Porque yo no hablo del papá, del padre, les dije al principio. Pero hermanos, es tan importante que tengamos en cuenta, hermanos. Hay hermanos que tienen hijos jóvenes y que hay que tomar en cuenta, hermanos. Ser valientes. Eso es ser valiente. Eso es amar a tu hijo. Por eso también la palabra de Dios que dice, no, si no disciplinas a tu hijo, vamos a parafrasear, pues no lo amas. ¿Por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios nos disciplina, hermano? Porque nos ama, porque quiere que volvamos al camino recto. Por eso Dios nos disciplina a nosotros. Pero si nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos, vamos a fracasar, hermanos. Y aquí les dice lo que ellos hacían. Habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. O sea, como les decía, sacaban lo mejor para ellos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Miren, hermanos, las palabras que dice el Señor: yo honro a los que me honran. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y después le va a venir el castigo. Hermano, por favor, que me ayudas a leer el capítulo 4 del 12 al 18. Hermano Osquita. Sí, 1 Samuel capítulo 4 del 12 al 18. Entonces vemos, hermanos, ya cuando lo tengan, cómo dejó, ya, lean. 1 Samuel capítulo 4 del 12 al 18. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la alegría, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Amén. Gracias, hermano. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios castiga. Cómo Dios castiga. Dios también, hermano, Dios es bueno, misericordioso. Y a veces dicen: pero si Dios es misericordioso, si Dios es bueno, ¿por qué castiga? Para que te arrepientas, pues. Si no te arrepientes, te va a castigar. Y a veces, hermanos, nos va a castigar allá cuando muramos, que vamos a ir, ¿no?, al trono blanco, si no me arrepiento. Bueno, no, hermano. Acá también el Señor a veces te manda una prueba fuerte, y es castigo. Así Es castigo.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No sabemos por dónde Dios nos va a castigar, hermanos, si no estamos caminando bien. Te puede venir una enfermedad, te puede venir que pierdes tu trabajo, te puede venir, hermanos, una desgracia, cualquier cosa, hermanos. Es el castigo, es el castigo. Entonces no, tenemos que vivir confiados cuando estamos tomados de la mano de Dios, como dice el Salmo 91. ¿Saben que hasta ahora nunca he predicado el Salmo 91 y es mi favorito dentro de mis 3 salmos? Pero el que habita en la abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. ¿Por qué, hermanos? Habitemos. El que habita al abrigo, el que habita, el que vive. Yo vivo sobre esta casa, sobre este techo, y todos vivimos sobre un techo. Habitamos, y así quiere que nosotros también habitemos, hermanos, bajo la sombra del Omnipotente. Qué precioso, hermanos. Tremenda bendición que Dios nos da. Si a Elí le dijo: yo te escogí, te saqué de Egipto, te escogí para que seas mi sacerdote, para que presentara los sacrificios delante de mí. Eran privilegiados los sacerdotes, hermanos. Y, sin embargo, hermanos, Dios nos puede decir también: todos somos sacerdotes de Dios. Somos también, hermanos. Amén. Somos privilegiados. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Somos salvos. Hermanos, son privilegios tan grandes que Dios nos ha dado. El más grande, la salvación, hermanos. La salvación. Pero a veces descuidamos. Por eso el autor de los Hebreos que dice: no descuidemos una salvación tan grande, hermanos, de lo más grande que hemos podido alcanzar, que una carrera. Yo recuerdo mucho, hermano, llegó una vez una hermana, era una de las Naciones Unidas, una persona muy especial, vamos a decir. Ella vino, o sea, a tener unas conferencias acá en Perú, pero era cristiana y fue a nuestra iglesia. Y entonces ella dijo: ¿saben, hermanos? Bueno, predicando, y ella dijo algo que me caló hondo, y ella dijo: ¿saben? Era pues una eminencia, vamos a decir, como decir el secretario de Estados Unidos, el primer ministro, bueno, pero de un país importante. Era norteamericano. Y entonces dijo: yo tengo más de 10 profesiones, sé más de 10 idiomas, pero el título que yo más destaco es que soy hija de Dios. Amén. Qué precioso, hermanos. Y me quedó esto hace años que escuché, hermanos. Y eso es tan hermoso, hermanos. Es lo más grande, hermanos. Es lo más grande que podemos haber alcanzado, ser hijos de Dios. Éramos criaturas de Dios, porque Dios nos hizo, nos creó, y todo el que no aceptaba es criatura de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios, hermanos. ¿Saben? Y Él nos aceptó, nos adoptó en su familia. Y como siempre me gusta decir, no importa, hermanos, cuando se va a adoptar a una criatura, buscan, ¿no? A ver todos los niños. Y ahí está los que van a adoptar buscando que el niño sea blanquito, que sea de ojos verdes o azules, o ¿no? Que sea bonito, o la chiquita también, ¿no? Bonita. Pero Dios no ve eso, hermanos. Dios nos ama a todos, no importa si somos feitos, si somos viejos, si somos gordos, si somos, hermanos, no, negros, blancos, de ojos verdes, azules, negros, cafés. Él nos ama a todos, hermanos. Y Él
y nos ha adoptado en su familia y somos sus hijos y nos ama con amor eterno, no como nos aman nuestros padres. Nuestros padres nos aman, pero el amor de Dios no va a ser comparado, hermanos. ¿Cómo no? Con el Padre nos ama y puede dar su vida, como muchos dicen, no, yo le di un riñón a mi hijo porque pobrecito, o a mi hija, o bueno, lo que puedan dar, un ojo, un riñón, lo que se puede donar para seguir viviendo. Pero hermanos, no es comparable con el amor de Dios. No es comparable, hermanos. Y eso tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender que nuestra mente se abra, hermano, pidámosles a Dios. Yo recuerdo cuando yo fui bautizada, hermanos, con el Espíritu Santo, yo recuerdo mucho, yo anhelaba ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo veía a mis amigas, hermanas, chicas de mi edad, en ese tiempo que yo era joven, y a veces recibía el Espíritu Santo y era tan precioso, hermano, hablar nuevas lenguas. Y yo siempre me acuerdo, yo pasaba y nada. Y una vez vinieron unos misioneros a la iglesia y dijeron, bueno, tú me quieres recibir el Espíritu Santo, pase adelante, y pasamos. Yo pasé. Y yo le decía, Señor, bautízame, y lloraba. Y me acuerdo de una misionera, se paró a mi lado y me dijo, no llores, solamente vas a decir, te recibo, te recibo, te recibo. Y yo empecé a decir eso, hermanos, y levanté mis brazos, y con todo mi corazón, porque yo anhelaba, y empezó, hermanos, un calor, como una corriente eléctrica pasó por todo mi ser, y desde la punta de la coronilla, hermano, empezó todo mi ser que quemaba, y empecé, ya no podía hablar nada, ya no podía decir ni una palabra en castellano, todo era en lenguas. No sé cuánto tiempo ahí estuve hablando, como todos los que recibieron, hermanos. Y cuando ya terminó, yo sentí que mi mente se abrió, hermanos, como que se había extendido, como que había crecido, y yo podía entender la palabra de Dios de una manera especial, hermanos. Yo me doy cuenta ahora, yo leo un versículo y ¿cómo entiendo, hermanos? Y en ese tiempo sí, yo lloraba para entender, porque siempre decía, yo no puedo enseñar lo que no sé. Y yo le pedía a Dios, Señor, yo voy a enseñar ahora mi clase, pero tienes que enseñarme. Espíritu Santo, eres mi maestro. ¿Sí? Y así, hermanos, yo podía enseñar, pero sabiendo, por experiencia, no porque me imaginaba lo que era, no, hermano, siempre me gustaba aprender para enseñar. Y pidamos, hermanos, pidamos para recibir, hermanos, el Espíritu Santo, que venga a nuestra vida. Somos pentecostales y anhelemos hablar en lenguas. Y volviendo, hermanos, a lo nuestro, vemos cómo Dios castigó, hermanos, cómo Dios castigó en estos versículos, hermanos. Por ejemplo, leyendo el 30, el 2:30, que decía, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo talar, porque yo honraré lo que me da. Y también el 31, aquí vienen días en que cortaré tu brazo. Y bueno, hermanos, y esto se cumplió, hermanos, y en el 34 dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos omnifines, morirán en el mismo día. Estos dos hijos de Elí, que habían pecado, que habían hecho pecar al pueblo de Israel, murieron el mismo día, hermanos. El arca fue tomada en una guerra, llevaron el arca para que les ayude, pero murieron los dos. El arca fue tomada por los filisteos
Y Elí, cuando estaba sentado, dice, en una silla, y cuando llega un siervo, lo que le dio la mano, y viene, y la silla, hermanos, ¿qué pasó? El arca fue tomada, tus hijos murieron. Y se hace para atrás, la silla cae, y él se cae de cerebro y muere. Hermanos, se cumple la palabra de Dios. Y si le seguimos leyendo, hermanos, toda la casa de Elí, la descendencia de Elí, todos murieron sin llegar a pertenecer, hermanos, a la clase sacerdotal, como Dios había dicho. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de la sangre de Cristo. Si nosotros estaríamos, hermanos, si Cristo no hubiera venido, ya hace tiempo estaríamos muertos, hermanos. Pero Cristo, el sacrificio del Señor fue tan perfecto, hermanos, tan perfecto, que a Dios le agradó, al Padre le agradó su sacrificio, y por eso somos justificados. Él nos ve sin pecado, está borrado todos nuestros pecados, y hemos con su sangre el Señor nos lavó, y Dios Padre nos mira, hermanos, a través, como les enseñaba siempre a los niños, como a través de los anteojos. Acá está el sacrificio de Cristo, y Dios mira, acá está el sacrificio, este va a ser lente, y Él nos mira así, limpios. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer, hermanos, reconocer lo que Dios nos ha dado, las bendiciones de nuestra salvación, y vivir bajo los parámetros bíblicos, hermanos. No hacer del evangelio lo que nosotros queremos, sino, hermanos, seguir de acuerdo a la palabra de Dios. No ser padres, padres pues querendones. Podemos querer a nuestros hijos todo, hermano, lo que nuestro corazón diga, pero no podemos dejar pasar por alto si están en pecado, si están haciendo cosas incorrectas. Tenemos que decirles con amor: hijo, hija, no está bien lo que haces. Pero no, que pobrecita, que me da vergüenza, ¿cómo la voy a avergonzar? ¿Que cómo le voy a decir eso? No estoy seguro. No está seguro, porque uno sabe también ver las cosas. Entonces, hermanos, tenemos que ser fuertes como padres, para que no llegue esta maldición como llegó. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios es bueno, misericordioso, pero también disciplina. Y si bien es cierto, no vamos a perder la salvación, pero sí nos puede disciplinar, hermanos, con algo fuerte que nos va a doler. Nos va a doler. Es como cuando una chica, hermanos, está en el colegio y chiquillas están cuarto, quinto y medio y salen embarazadas. Bueno, pues hay conmoción en el hogar y que no sé cuánto, pero ¿qué pasa? La perdonan, ya pues tiene su hijito, pero las consecuencias, pues, hermano, ya la chica no puede estudiar, de repente ya tiene que trabajar, ni el chico ni ha querido casarse con la chica, y tiene que dejar sus estudios, cambia su vida. Va a pasar de ser hija a ser madre, a tener responsabilidades. Dios es bueno, hermanos, y Dios nos bendice, pero también Él quiere, hermanos, que seamos responsables con lo que Dios nos da. Amén. Seamos responsables, hermanos. Hay que tener responsabilidad. No seamos, pues, ingratos, hermanos. No podemos ser ingratos, sino hay que recordar los privilegios que hemos alcanzado por ser hijos de Dios, hermanos. La salvación. No podemos tener una ignorancia involuntaria, hermanos, o una ignorancia voluntaria, vamos a decir,
por lo que hacen nuestros hijos. Tenemos que señalar el pecado, hermanos. Ahora, si no quieren, pero ya estamos cumpliendo, hermanos. Estamos cumpliendo en señalar. Y amemos a Dios, hermanos, con todo nuestro corazón. Sigamos, hermanos, los parámetros bíblicos. No nos salgamos de los parámetros bíblicos, hermanos. ¿Saben qué son los parámetros? Aquí me dicen. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estos son los parámetros de este punto. No me puedo salir para acá. O sea, aquí está, yo me puedo salir, ¿no? Pero me refiero a que el púlpito está acá. A mí yo cuando estudiaba, hermanos, a mí me gustaba mucho el curso de Derecho Minero, porque es un curso bonito, hermano, habla de parámetros. A mí por eso siempre me acuerdo de los parámetros, o sea, las señales que se ponen en los terrenos, ¿no? Cuando encuentran minas, terrenos que van a reclamar y que tienen que poner los hitos o los parámetros. Entonces, hermanos, la Biblia también tenemos parámetros en la Biblia, no podemos salir de los parámetros bíblicos. Entonces, hermanos, ¿qué hemos aprendido? Que Dios nos bendice. Dios es bueno, misericordioso. Nos ha dado la salvación, hermano. Nos ha dado la salvación. Pero dentro de esa salvación que tenemos que ser agradecidos, buscar a Dios, tomarlo de su mano, y también, hermanos, tenemos que tener responsabilidades. Las responsabilidades delante de Dios, por nosotros mismos, por nuestra vida, por nuestra conducta y por nuestros hijos. Amén. Porque si no, hermanos, vamos a fracasar. No, como les digo, aquí fue duro para el pobre. Ninguno, todos murieron sus descendientes, no quedó nadie. Nadie pudo heredar el servicio sacerdotal. Pero a través de Cristo, hermanos, estamos en el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Y por su sacrificio vicario en la cruz del Calvario es que no vamos a llegar al extremo, hermanos. ¿Se acuerdan de Acán, que murió en el acto de la violación? Y toda su familia murió. Así era él cuando no vino en el Antiguo Testamento. Pero cuando viene Cristo, hermanos, ya no estamos en el pacto sinaítico, estamos en el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Aleluya. Amén. Y a través de la sangre de Cristo, hermanitos, es que va a venir castigo, va a venir disciplina, si es que no estamos viviendo bien. Pero también, hermanos, Dios sabe nuestros límites. Dios sabe que estamos en este mundo. El Señor Jesús dijo, que me gusta repetir siempre este versículo, hermanos, dice: a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Porque Él vivió en este mundo y Él nos conoce bien cómo somos, hermanos. Amén. De caer, ¿no? Somos débiles, pero como Él conoce cuando pecamos, ¿qué está haciendo Cristo ahorita, hermanos? Está haciendo su función la más grande. Después de su sacrificio vicario, la cruz del Calvario, está haciendo su función sumo sacerdotal. Y Él pone su sacrificio, hermanos. Y milente otra vez. Y le dice: Padre, perdona a Jorge que ha venido tarde. Perdona a María, perdona a Juan, perdona a Sonia, perdona a Carmen, perdona, bueno. Y pone su sacrificio y Dios ve, ya no nos ve a nosotros con nuestro pecado, Él ve este sacrificio. Yo tengo con mi lente porque ustedes, o me pongo lente, veo mejor para leer. Entonces, hermanos, el Dios Padre, mira, vamos a decir, mis lentes es el sacrificio de Cristo.
Entonces Él mira, su sacrificio fue perfecto. Entonces Él perdona, nos perdona. Pero vivamos vidas santas, vidas consagradas, vidas limpias. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Honremos a Dios. Que Dios no nos diga, estás honrando a tus hijos y no honras a Dios. Estás honrando a tus hijos, estás honrando al mundo, estás honrando tu trabajo, estás honrando tus vicios, tus hábitos malos. Y no me estás honrando a mí. Que yo morí por ti, que di mi vida, que derramé mi sangre para darte salvación. Y si eres fiel a vida eterna. Vivamos, hermanos, tomados de la mano de Dios, siguiendo siempre los parámetros bíblicos, y vamos a alcanzar la vida eterna. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén. Amén.